Hola a todos, este es el taller de representación en plano y maquetería. Este taller viene en correlación o correspondencia con el taller de relevamiento que hicimos en la primera de las clases, donde se tomó un ejercicio que era el de medir una de sus habitaciones y hacer una propuesta y relevar esos objetos a medida. Este taller en particular lo que va a tomar como objetivo es la representación en 3 dimensiones de un objeto a escala. La actividad que vamos a realizar relacionada con este taller va a ser la de materializar un cubo y aplicarles ciertas operaciones o modificaciones como para que ustedes puedan entender a través de planos cómo crear un objeto volumétrico en 3 dimensiones y poder realizarle diferentes operaciones a través de esa representación a escala del objeto. Dentro de las actitudes activas que pedimos para este taller va a ser la de observar y comprender un objeto, observarlo, ver qué medidas tiene, qué materiales tiene para poder entenderlo en toda su complejidad. La elección de la escala, es muy importante saber qué tipo de escala vamos a manejar para el objeto que vamos a representar, ya sea la maquetización, o sea el objeto en 3D, o ese objeto pasado a un soporte o papel. La elección de los materiales, de cómo se va a hacer esa maqueta es muy importante, ya que debemos definir si esa maqueta va a estar realizada en cartón, en papel, en madera balsa. Hay muchos tipos de materiales diferentes para concretar la maqueta. Eso va a depender, la elección del material va a depender de cómo uno quiera realizar esa maqueta y qué acceso y facilidad tenga a esos materiales. La confección del objeto en 3D propiamente dicha, que va a ser la confección de ese cubo a través de una moldería y a través de ciertos pasos que vamos a detallar más adelante de cómo se llega a lograr ese objeto 3D. Y por supuesto, la prolijidad con que hagamos todos nuestros trabajos, que eso define nuestra calidad como profesionales o como nosotros manejamos nuestro oficio. Dentro de lo que es el taller de representación en plano y maquetería, un punto esencial y fundamental del que vamos a hablar es el de la escala. La escala, básicamente, ¿qué es la escala de un objeto? ¿A qué le decimos escala de un objeto? Es cuando tenemos un objeto real que tiene una cierta dimensión y queremos ese objeto representarlo en un papel o dibujarlo con otra escala. Es un sistema de propiedades que se utiliza para indicar la correspondencia entre el tamaño del objeto sobre el plano y su tamaño real. O sea, lo que quiere decir es que nosotros tenemos un tamaño del objeto en el plano y a su vez tenemos el tamaño del objeto real. Nosotros dibujamos, tenemos la escala del objeto real, que suele ser 1 en 1, y tratamos de pasar ese dibujo de ese objeto o a una escala más pequeña o a una escala más grande, dependiendo de qué es lo que nos interesa y dependiendo del tamaño de ese objeto real. Entonces, lo que vamos a definir es que la escala de un objeto es la relación entre las dimensiones del dibujo, o sea, el plano, y las dimensiones del objeto a materializar, la maqueta o el objeto real que nosotros querramos dibujar en ese plano. Un ejemplo de escala es que indica, por ejemplo, las proporciones. 1 en 10 significa que 1 centímetro del dibujo representa 10 centímetros de la realidad. Esto lo que va a decir es que si yo, por ejemplo, nuestro dibujo tiene 1 centímetro en el plano y van a ser 10 centímetros en realidad. Por ejemplo, si yo tengo un cubo de 10 por 10 por 10, como es el que nosotros vamos a materializar, ese cubo de 10 centímetros, si yo lo quiero pasar en escala en 1 en 10 en el papel, tendría que dibujar un cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Cada lado de ese cubo debería tener 1 centímetro. Esto lo que estamos haciendo es que el objeto que mide 10 centímetros en la realidad lo pasamos a 1 centímetro en el papel. La escala se lee cuando se ve el 1, 2 puntos, 10, quiere decir que es 1 en 10. Es la proporción de 1
a 10, o sea, 1 centímetro a 10 centímetros, en el caso de que lo hagamos en 1 en 10. Luego tenemos lo que serían los tipos de escala. Hay muchos tipos de escalas diferentes y hay mucha cantidad de escalas diferentes. Nosotros elegimos la escala de acuerdo a esa representación que queremos armar o a esa maqueta que queremos armar. Entonces, tenemos, acá hicimos un cuadro en esta diapositiva donde se puede ver la escala, cómo es esa dimensión en el plano y cómo es esa dimensión en la realidad. Si yo tengo una escala que es 1 en 1, o sea, vamos a tener 1 centímetro en el plano y 1 centímetro en la realidad. O sea, esa es la misma dimensión, es la medida del objeto real. En el caso de la escala 1 en 2, tenemos 1 centímetro dibujado en el plano y corresponden a 2 centímetros en la realidad. O sea que es la mitad de su medida real. En el caso de 1 en 5 tenemos 1 centímetro en el plano y 5 centímetros que tiene nuestro objeto real. O sea que en el plano, cuando dibujamos 1 centímetro, cuando en realidad nuestro objeto real tiene 5 centímetros, eso quiere decir que es 5 veces menor a su medida real como la estamos representando en el plano. Y así con el resto de las escalas. Cuando nosotros pasamos a nombrar lo que es una escala de 2 en 1, que sería la que figura última en nuestra tabla, lo que tenemos es una escala de 2 centímetros representado en el plano, cuando ese objeto en la realidad tiene 1 centímetro. O sea, lo que estamos haciendo es agrandarlo en el dibujo. Algo que para mí tiene 1 centímetro en la realidad, yo lo estoy dibujando de 2, porque necesito, por ejemplo, ver alguna pieza o algún detalle, digamos, por eso aumento la escala, por eso quiero que se vea más, porque necesito dibujar más detalle del que puedo ver en el objeto como es con la medida real. Y esto quiere decir que es el doble de su medida real. Siempre que tengamos un número más pequeño, digamos en el primer número, los 2 puntos y otro número atrás, siempre va a ser de disminución, o sea, voy a ir haciendo cada vez más chico mi dibujo. Y en el caso, o sea, dibujo del objeto con respecto al dibujo real. Y en el caso de que el número de adelante sea más grande que el número de atrás, lo que hago es ampliar mi dibujo con respecto al objeto real. Por ejemplo, dentro de lo que son los tipos de escalas, podemos tener otra forma de representar, que es como representar un círculo. Ese círculo tiene un diámetro de 2 metros, o sea, su medida desde el centro son 2 metros. Esos 2 metros equivalen, por una equivalencia, a 200 centímetros. 2 metros es lo mismo que decir 200 centímetros. Si yo quiero ese dibujo, ese círculo de 2 metros, que por ejemplo puede ser un tanque de agua en mi realidad, y yo lo quiero pasar a un plano, no puedo dibujar un tanque de agua de 2 metros porque necesitaría una hoja de 2 metros, eso sería escala en 1 en 1. Si yo quiero pasarlo de escala para poder representarlo, por ejemplo elijo una escala en 1 en 5 de ese objeto, y esta escala lo que hago es dibujar 5 veces más chico el objeto de lo que es en su realidad. Si yo sé que ese objeto tiene 200 centímetros, lo divido por 5, porque estoy usando una escala en 1 en 5, y ese objeto me queda de 40 centímetros, y lo puedo dibujar en la realidad. Esta es una forma de ver cómo puedo pasar objetos de la realidad con medidas grandes a medidas más chicas para que me entre dentro de mi soporte de representación y que tengan una correlación, porque todo el resto de los objetos que yo siga agregando van a estar en la misma escala. Entonces va a estar todo representado de la misma manera con las mismas proporciones. Que eso es lo que dijimos que es una representación a escala. El tema de representar de acuerdo a proporciones. Dentro de los tipos de escalas que tenemos es la escala real, o sea, lo que corresponde a la escala 1 en 1, donde se ve que el cuadrado de 2 centímetros por 2 centímetros tiene medidas del objeto en la realidad. O sea, ese es mi objeto real, el que mide. Cuando yo tengo una escala que dice 1 en 1, quiere decir que el objeto que está dibujado, esa es su medida real. Si yo, por ejemplo, quiero representar una ventana en 1 en 1, tiene que decir, por ejemplo, 1,20 por 1,50. Y yo sé que si dice 1 en 1 es que esa es la medida real de mi objeto. La escala de ampliación, por ejemplo, es la escala de 2 en 1. Siempre dijimos que si el número estaba por delante, quiere decir que agrando el objeto, lo amplío.
Entonces esa escala me hace el dibujo más grande. En las cotas va a seguir diciendo 2 centímetros, porque lo que estamos haciendo es cambiar la escala de dibujo. Y en el caso de la escala de reducción, ese dibujo se hace a la mitad, donde pongo una escala, por ejemplo, si yo elijo una escala en 1 en 2, estoy diciendo que ese dibujo, que esa representación en mi plano del objeto real va a ser la mitad de la medida del objeto real. Entonces, dentro de lo que es las escalas reales, tenemos acá otra forma de verlo con otros ejemplos. Por ejemplo, si yo en la escala en 1, ya sabemos que representa 1 centímetro en el plano y 1 centímetro en realidad, o sea, lo que quiere decir es que tiene las mismas dimensiones. Entonces, el objeto en el plano y el objeto real va a ser el mismo, va a tener el mismo tamaño. Y lo elegimos cuando queremos hacer planos con las mismas medidas que tiene el objeto en la realidad. Esto, obviamente, que van a ser cosas chicas, cosas que pueda representar en un papel o en un dibujo X que tenga la misma realidad, o sea, la misma medida en el plano que el objeto real. 1 centímetro en el plano es igual a 1 centímetro en el objeto. En el caso de la escala de reducción, es la escala de 1 en 2, donde el número de adelante es más chico y el número de atrás es más grande. Esta escala, por ejemplo, en 1 en 2 significa que estoy representando en el plano 1 centímetro cuando en la realidad ese dibujo es de 2 centímetros. Es la mitad de la medida real del objeto. O sea, yo en el plano voy a tener un dibujo más chico y el objeto real en sí va a ser más grande, porque lo que yo quiero es reducir la medida de mi objeto real para poder representarla de una forma más chiquita en el dibujo. La elegimos cuando queremos hacer planos con medidas más chicas que las que tiene el objeto en la realidad. 1 centímetro del plano corresponde a 2 centímetros en el objeto. En el caso de la escala de ampliación, o sea, cuando dijimos que el primer número es más grande que el segundo, o sea, que lo que yo voy a tener en el plano va a ser más grande que el objeto real, o sea, donde 2 en 1 es la escala, en el plano tengo 2 centímetros, en la realidad tengo 1 centímetro, es el doble de la medida real del objeto. Lo que vamos a dibujar en el plano va a ser un objeto más grande del real. Esto generalmente se hace cuando, por ejemplo, yo tengo algún tipo de pieza muy pequeña donde necesito ver más detalle que si yo lo dibujara en la medida real, ese dibujo queda muy chiquitito, muy empastado y no llego a ver los detalles de esa pieza. Entonces por eso se eligen escalas más grandes como para que se pueda ver bien todos los detalles del objeto o cuando quiero resaltar algún detalle de ese objeto. Eso de lo que significa es que 2 centímetros en el plano corresponden a 1 centímetro en el objeto real. Nosotros dentro de lo que son los tipos de escala, lo que tenemos que aprender también, más allá de que cómo son las escalas y qué es lo que representan de acuerdo a esa proporción entre la medida del plano y la medida del objeto real, es cómo elijo esa escala para representar. ¿Cuál es la escala que yo tengo que usar dependiendo de qué es lo que vaya a representar? La escala está sujeto al tamaño de los objetos reales y de cómo yo quiero representar ese objeto real. Ya dijimos que si el objeto real es muy pequeño, uno utiliza escalas, digamos, más chicas, donde ese objeto se ve con mayor detalle, o sea, más grande, una escala de ampliación. Por ejemplo, para el caso en arquitectura o en cualquier tipo de trabajo de oficio donde se releven cosas más grandes, como por ejemplo la edificación o el emplazamiento o el contexto, maqueta de contexto urbano, como podría ser en paisaje, lo que se hace es elegir, digamos, escalas donde el número que le sigue al 1 siempre sean más grandes, porque eso lo que me hace es reducir ese 1, que es la medida real, a un tamaño más chico, cosa de que yo pueda representarlo en una hoja o en un soporte de algún tamaño que me quede cómodo de acuerdo a la escala de ese objeto real. Nosotros lo que vamos a usar en lo que son maquetas de detalles o objetos son escalas en 1 en 5, en 1 en 10, en 1 en 20 o en 1 en 25, donde esa representación no es tan chica, sino que es un poco más grande y nos da posibilidad de dibujar más detalles acerca de ese objeto.
Dentro de lo que es cómo dibujar el objeto, cómo yo dibujo un objeto de acuerdo a cómo yo lo veo. Nosotros siempre lo que decimos, esto sería representación de los objetos de acuerdo al dibujo técnico. Y lo que se llaman, lo que denominamos plantas y vistas. Para todos los objetos que vayamos a representar, a armar, a crear, a proponer, siempre se requiere un plano técnico, o sea, ese dibujo de ese objeto de forma técnica. Es un lenguaje universal que nos permite a todos entender de cualquier manera. Alguien nos entrega el dibujo de ese objeto de esa forma y uno puede interpretarlo a la perfección y concretarlo, ya sea en carpintería, en herrería o en cualquier otro tipo de oficio que nosotros elijamos. O sea, este tipo de lenguaje es esencial para la formación y para poder lograr y construir cualquier tipo de objeto. Por ejemplo, a mí un cliente me pasa un plano de un mueble que yo tengo que hacer en carpintería y tengo que aprender a leer ese plano para poder materializarlo. Entonces, dentro de ese lenguaje, digamos, universal de cómo se dibujan esas vistas, esas plantas, la planta se le dice a cualquier objeto que se representa en el plano horizontal y correspondería en nuestro dibujo del medio, donde se ve representado un prisma, a la cara color naranja. La cara color naranja es la que se ve desde arriba y se grafica en el plano horizontal. Las vistas son los laterales de nuestro volumen. Si queremos el cubo, son todos los laterales del cubo, o sea, lo que no está ni arriba ni abajo del cubo, sino las caras laterales. Las caras laterales se representan de la misma manera. Yo me ubico de forma de frente al objeto y lo proyecto sobre el plano vertical sin ningún tipo de perspectiva. O sea, lo que queremos decir con perspectiva es que no tiene profundidades. Las caras son planas, es una representación plana del objeto, sin profundidades. Únicamente me pongo el objeto como si estuviera visto de frente, como se ve en la imagen de la derecha, y si yo veo que en realidad es un objeto volumétrico que tiene una cara C, B, A, yo únicamente represento, poniéndome de frente a la cara B, solamente la cara B. Y si nos fijamos, tiene las mismas proporciones que ese objeto. O sea, se representa a medida de acuerdo a ese objeto. Nosotros, para lo que es el ejercicio de la actividad que vamos a realizar, identificamos cada cara o cada planta con un color. Por ejemplo, la planta la colocamos con un color naranja, que es el objeto visto de arriba, y las vistas, que son los objetos vistos de frente, son de color azul y de color verde, respondiendo a cada vista. Dentro de lo que es un ejemplo de cómo dibujar un cubo, o sea, un volumen, cómo se dibuja, esto lo que se desglosa es ese objeto real, por ejemplo, que tiene 15 centímetros por 15 centímetros por 15 centímetros, ese cubo de esas dimensiones, si yo lo quiero pasar en una escala en 1 en 2, o sea que las medidas del plano van a ser la mitad de la medida de ese objeto real, que para mí ese cubo tiene 15 centímetros, yo lo voy a dibujar como vimos en la diapositiva anterior, o sea, poniéndome de frente de cada una de esas caras, o sea, voy a dibujar cada cara sin perspectiva, o sea, plana. Voy a dibujar un cuadrado. Ese cuadrado, como yo lo voy a representar en escala en 1 en 2, o sea, a la mitad del valor real de esa cara, lo voy a dibujar de 7 centímetros y medio por 7 centímetros y medio. Entonces, en color naranja tengo la representación de la planta, en color verde tengo la representación de la vista, y en color de la vista A, perdón, y en color celeste tengo la representación de la vista B. Esta es la forma de representar un cubo, ese volumen que ustedes ven en 3 dimensiones representado. En 2 dimensiones son cuadrados, o sea, es la composición de cada una de esas caras, que nosotros les otorgamos un color para poder distinguirlos, porque realmente serían todos cuadrados. Esto es un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora acerca de cómo representar volúmenes que tienen profundidades, que ocupan un espacio tridimensional en 2 dimensiones. Esto es lo que se llamaría dibujo técnico. Y este dibujo técnico nos permite, a través de la lectura de estos dibujos en 2D, realizar
objetos en 3D. Esto les va a servir para poder realizar las actividades que se va a dar a través de una plantilla y la formación de un cubo y la operación de las diferentes operaciones que podemos aplicar a ese cubo. Bueno, como actividad, para que hagan un ejercicio sobre pasar de un plano a un objeto o a un volumen 3D en 3 dimensiones, vamos a pedirles que realicen un cubo y lo intervengan. ¿Cómo? Se lo explicamos con estas imágenes. Vamos a necesitar los materiales que les pedimos hace unos días. Cartón de 50 por 40 o madera balsa o algún material similar que tenga más de 5 milímetros de espesor o aproximadamente 5 milímetros de espesor, para que sea un poco resistente y se lo pueda intervenir después. Regla o escuadra, un pegamento para poder pegar ese material, lápiz o marcador y cúter y tijera. Bien, vamos a dibujar la plantilla que les dimos en 4 hojas cuadriculadas pegadas entre sí. Cada cubo va a tener 10 por 10 por 10 en cada lado. Una vez que dibujamos la plantilla en el papel, recortamos la plantilla con las solapitas y todo que les pedimos que dibujen y la pasamos al cartón. Dibujamos por los bordes para que quede en el cartón marcado y la cortamos con el cúter o la tijera. Si usamos cúter mejor porque nos podemos ayudar con una regla y va a quedar más prolijo. Con un cúter le marcamos sin cortar las líneas de las solapitas para poder doblarlas. Después plegamos todo y lo pegamos por sus solapitas. Bien, ahora en ese cubo ustedes le van a sacar una foto que nos las van a mandar a nosotras cuando haya que entregar el trabajo. Y ahora lo van a intervenir. ¿Cómo lo van a intervenir? Van a elegir una cara para que sea la planta. Esa cara la van a pintar de naranja o le van a escribir, si no tienen un color, le van a escribir con lapicera planta en esa cara, que es la cara que ustedes van a ver desde arriba, o sea, en el plano va a ser la vista superior. Eso se llama planta. Otra cara la van a pintar de verde, va a ser la vista A, que va a ser una vista que se va a ver de frente, que ustedes van a ver de frente. Y la otra cara la van a pintar de celeste, que es la vista B. O le escriben vista A y vista B y no la pintan. Lo tienen que pintar así como el dibujo que les mandamos del cubo. Todo está en las diapositivas, explicado y dibujado. Bien, cada cara va a tener una intervención, es decir, van a tener que añadir o sacar un objeto. Una forma, digamos. En este cubo van a tener que añadir en total dos prismas, como se muestra en los planos. Van a ver que en la planta se va a ver de una manera, se va a ver como un rectángulo añadido en un costado, y en el costado izquierdo se va a ver como un rectángulo que va a ser la vista superior de ese prisma que le agregamos, y se va a ver un cuadrado en una esquina. En la esquina de arriba a izquierda se va a ver un cuadrado gris, que es el otro prisma que vamos a agregar, que va a ser la vista superior también de ese prisma. En la planta, en la vista A, vamos a ver también el frente del prisma, que es un prisma que llega de piso a techo del cubo, mide 10 centímetros, mide todo el largo de la cara del cubo. Esa va a ser la vista del frente de mi prisma. Y se va a ver la vista del frente del otro prisma apoyado
sobre la planta. Nosotros le damos las medidas para que ustedes lo hagan tal cual, respetando los planos. No tienen que hacer pasaje de escala ni nada. La escala es 1 en 1, no tienen que hacer cuentas, no tienen que cambiarle las dimensiones son tal cual, se las damos en los planos. Y en la vista B se ve cómo el, uno de los prismas, se ve el otro frente de los prismas, o sea, uno ocupa también toda la mitad de la cara del cubo y el otro se ve cómo está apoyado sobre la planta del cubo. Bien, les pusimos números para que se orienten mejor, prisma 1 y prisma 2. Hay un modelo acá para que puedan, con plantilla, para que fabriquen estos dos prismas que tienen que añadirlo al cubo con sus medidas. Lo van a hacer igual al cubo, pero con estas medidas que les mandamos. Le escribimos base y frente a cada parte para que se orienten cómo va armado el prisma. Como no es un cubo, tiene sus caras diferentes, de diferentes medidas. Tiene 2 caras iguales y 4 caras y otras 4 caras iguales. Y el prisma número 2 también tiene 2 caras iguales, 2 caras de otra medida y 2 caras de otra medida. Todo está acá explicado para armarlo plegable tal cual el cubo, con las medidas que tienen que ser. Pueden usar el mismo material del cubo o alguno similar. La idea es pegarlo al cubo, tal como se muestra en los planos que les dejamos del cubo. Bien, eso sería todo lo que tienen que hacer. Además, se ve que en, una de las caras, en la vista A, en la vista verde, se ve un círculo. Eso también lo tienen que materializar. Esa es la actividad. Ustedes tienen que hacer el ejercicio de entender los planos, es decir, la planta y las dos vistas que les dimos con las medidas, y maquetearlo, es decir, materializarlo en el cubo de 10 por 10 por 10. Bueno, cualquier consulta, estamos a disposición en los grupos de WhatsApp del taller virtual y no tengan ningún tipo de problema en preguntarnos lo que sea. Sabemos que es una actividad distinta a todas, complicada, y la idea es que todos entendamos el ejercicio y tratemos de hacerlo para que nos ayude para los siguientes ejercicios.